Bueno, muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta jornada académica que inicia el día de hoy y que hemos titulado Estrategias para apoyar la atención centrada en las personas desde los servicios farmacéuticos. Mi nombre es la doctora Yajaira Quesada. Soy la coordinadora de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y desde la Comisión de Escuelas y Facultades de Farmacia del colegio hemos hemos organizado junto con todos los directores y decanos de cada una de las universidades que imparten la carrera de farmacia esta jornada académica para ustedes. El día de hoy nos acompaña la doctora Evadiana Quiroz. Ella es la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas y va a ser quien modere nuestra actividad del día de hoy. Así que sin más preámbulo, los dejo con la doctora Quiroz. Muchas gracias, doctora Quiroz, por estar acá con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. De parte del Colegio de Farmacéuticos, como lo indica nuestra colega la doctora Quesada, es un placer compartir con ustedes en esta noche. El tema que nos va a competir en esta noche sería ¿qué sería de la salud pública si no existieran los farmacéuticos y la parte interdisciplinaria de ellos? Como parte de la agenda que vamos a trabajar esta noche, pues primero darles ese saludo de bienvenida de parte de todas las universidades del país que impartimos la hermosa carrera de farmacia, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del objetivo y la metodología de esta actividad. Vamos a presentar a la expositora ponente de esta noche y posteriormente a su presentación vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios. Y finalmente el cierre de la actividad. Como parte del objetivo de la jornada académica, se pretende promover la formación académica, los temas prioritarios de la FI respecto a la atención centrada a las personas. Para ello vamos a contar con la excelente presentación de la doctora Victoria Hall. Ella es farmacéutica, máster en atención farmacéutica y es la decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doctora Hall. Un gusto y un placer compartir esta noche contigo. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias a la doctora Badiana por su presentación y muchas gracias también al Colegio de Farmacéuticos por permitirme pues compartir este ratito con ustedes. Cuando estábamos pensando en qué tema poder dar que sea totalmente, motivador y al mismo tiempo que incite a la reflexión, pues pensamos en varios temas que son los que se van a abordar esta semana. Y el que me corresponde abordar a mí, pues es un tema que en realidad nos permite poner en retrospectiva por qué estamos estudiando, para qué estudiamos farmacia y cuál es nuestro rol en medio de una sociedad donde además tenemos otras profesiones, no solamente de la salud, sino también de otras áreas que nos pueden complementar. Agradecería si pueden dejar de compartir pantalla para compartir yo la mía y daríamos comienzo a la charla. Veo que en este momento hay 28 asistentes. Muchísimas gracias por estar acá. Imagino que son de todas las universidades, así que bienvenidos a una actividad organizada pues para ustedes. Y siéntanse en la libertad de hacer preguntas en el momento que lo consideren pertinente. Diana, nada más te agradezco si me decís si se ve bien la pantalla, por favor. Y si está corriendo. Sí, doctora, está correcto todo. Perfecto. Entonces, a ver, entramos en materia. ¿Qué sería la salud pública sin los farmacéuticos y la transdisciplinaridad? ¿Qué pasaría en este país y en el mundo si los farmacéuticos no existiéramos? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque a veces nos cuestionamos si realmente somos necesarios o no somos necesarios, o si con tanta tecnología que hay actualmente, el rol del farmacéutico de pronto se podría debilitar, ¿no? Y para esto voy a hacer mano un poquito de la historia, después un poquito en el presente y un poquito en el futuro para que hagamos esa reflexión. Y el primer punto que quiero abordar es el de salud y el de salud pública. Cuando yo me pongo a buscar un poquito de los hitos en la medicina, resulta que me sale información de 10.000 años antes de nuestra era, o lo que se conoce también como antes de Cristo.
Y por ejemplo, hace esa cantidad de años se decía que en América y en Europa se perforan orificios en el cráneo para sanar dolencias. Ustedes se imaginan si hoy en día todas las dolencias que tenemos habría que curarlas de esa manera. Dios no lo permita. Tenemos, por ejemplo, en el año 2600, antes de nuestra era, se escribe en China el volumen de los cánones de la medicina, que incluye notas acerca de la circulación sanguínea. En el año 400, antes de nuestra era, Hipócrates enseña a sus discípulos que el primer deber del médico es curar a los pacientes. Este y otros principios conformaban el Labias hipocrático que constituye todavía en la actualidad una guía ética, ¿verdad? Primero, no hacer daño. Vean que me estoy saltando algunos años, pero ustedes los pueden ir viendo ahí. En el año 130 antes de nuestra era, Galeno desarrolla el concepto de la salud de una persona, depende del equilibrio de 4 fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y la enfermedad se presenta si hay predominio de uno sobre el otro. Ya en nuestra era, por ejemplo, en el año 1300 se comienzan a usar sanguijuelas para succionar sangre y curar tumores. En el año 1600 se descubre un medicamento que hoy en día todavía utilizamos, que es la quinina, para el tratamiento de la malaria. En 1628 se da la primera descripción de la circulación sanguínea. Y en 1683 observamos por primera vez en un microscopio una bacteria. En el año 1796, se inocula a un niño de 8 años con una vacuna de la póstula de la mano de una joven enferma de viruela. Y así surge la vacunación contra la viruela. Vacunación que en este momento nosotros no la tenemos en el esquema porque ya la enfermedad se erradicó. Pero si la vacuna no hubiese existido, todavía estaríamos vacunándonos también contra la viruela. En 1805 aislaron la morfina del opio y se empezó a utilizar como analgésico. Hoy en día todavía utilizado. En el año 1810 se empieza a hablar de los principios de la homeopatía, donde se dice se cura lo semejante con lo semejante. En 1844, por ejemplo, el gas de la risa, que se le llamaba así, se utiliza por primera vez como anestésico general. Y 2 años más tarde se ha utilizado el éter con fines iguales y en el 47 el cloroformo. En 1864 se funda la Cruz Roja. O en 1881 que se descubre que la fiebre amarilla se transmite por el mosquito denominado Aedes aegypti. Hoy en día la Aedes aegypti nos sigue causando problemas. Ya tenemos vacuna contra la fiebre amarilla, pero la Aedes aegypti ya no solamente transmite la fiebre amarilla, sino que también transmite el dengue, zika y la chikungunya. En 1883 se descubren las bacterias causantes de la tuberculosis y el cólera. La tuberculosis sigue estando muy presente en nuestro país y pues existe vacuna, bendito sea Dios. En 1895 se desarrollan o se realizan los primeros rayos X. En 1895 también se crea el psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud. En 1902, Pierre y Marie Curie descubren el radio y el polonio, que es un tratamiento importante para la enfermedad, pues tratamiento radiactivo. En 1912 se descubren las vitaminas. En 1922 se aplica la primera inyección de insulina a un joven de 14 años, pues estamos hablando de insulina tipo 1. En 1950 el primer trasplante de riñón. 1952 la primera vacuna contra la poliomielitis que se sigue utilizando. 1953 se descubre la secuencia del ADN. 1957, un éxito importantísimo en la salud sexual y sobre todo la femenina, se descubre la pastilla anticonceptiva para la mujer y se usa de manera generalizada a partir de los 60s. 1967, primer trasplante de corazón. 1970, primer TAC. Y entre la década de los 80s y los 90s del siglo pasado, hablamos del inicio de la cirugía con láser. Y tantos más hitos o momentos históricos en la medicina a través de los años. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque en cada uno de esos hitos o de esos momentos
Han habido farmacéuticos, boticarios, o si se quiere decir en algún momento con otra denominación, inclusive antes de que existiera la profesión de farmacia, pues personas que se dedicaban a curar utilizando, por ejemplo, plantas medicinales, y eso ha evolucionado muchísimo a través del tiempo. Y vean ustedes que las definiciones, o más bien los sellos que yo les contaba anteriormente, todavía no tenían definido bien qué era la salud. Sabíamos que había alguna enfermedad, algo alejado de la normalidad, pero desde 1948 y a la fecha, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto fue adoptado, como les digo, en una de las conferencias de la OMS. Cuando uno se pone a pensar en esto, puede ser que algunos tengamos bienestar físico, pero mental no, y social tampoco. O puede ser que tengamos bienestar físico, social y no mental. Entonces vean que la salud es algo muy complejo de alcanzar y sobre todo de mantener en el tiempo. Y por eso surge un concepto también que es el de salud pública, donde ya no solamente es un médico el que va a tratar la enfermedad o tratar de prevenirla, sino que la salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Este concepto definitivamente aborda la salud de manera integral y lo que hace de alguna u otra manera es generar una serie de acciones que nos permitan como país, como organización, como comunidad o como el mundo mundial de hacer o de tener ciertas actividades que promuevan esa salud integral dentro de la población. Ok, por aquí estoy viendo el chat y estamos recibiendo saludos de personas que nos acompañan inclusive de fuera del país, así que también bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia, tanto a los nacionales como a los extranjeros. ¿Qué dice la OMS que debe tener la salud pública? Tiene 6 características. La primera es que tiene que ser efectiva. Es decir, que tiene que ser realizada con conocimiento, con experiencia y con habilidades, ¿sí?, de los profesionales del servicio. Pero también aquí hay personas que pueden jugar un papel muy importante, por ejemplo, del área técnica. Que el área, la salud pública también debe cumplir con el criterio de oportunidad. Es decir, que se hace una referencia a una buena atención prestada al paciente en el momento adecuado y en el instante preciso. Si yo llego con un infarto y no me atienden y me atienden dentro de 3 días, probablemente me morí del infarto. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya una atención oportuna. Y cuando yo pienso en un infarto, evidentemente necesitamos a los médicos, pero también cuando un paciente llega a nuestra farmacia de comunidad con una dolencia, la idea es que nosotros podamos atenderle oportunamente y resolver su problema de salud o bien derivarlo al profesional que corresponde. ¿Qué más debe tener el concepto del criterio de seguridad? Es decir, primero vamos a tratar de curar o aliviar al paciente sin generar ningún tipo de lesiones externas o agravar las lesiones existentes ya en el paciente. Por eso repito el concepto de primero no dañar a los demás. Tiene que ser o cumplir el criterio de eficiencia, es decir, que el paciente debe recibir, ojalá, la mejor atención posible y necesaria al menor costo posible. Como decimos siempre, la bolsa a veces no da para tanto, nos gustaría estar en un hospital que fuera con cama individualizada, bueno, con cama no, perdón, con cuarto individualizado, donde ojalá tuviéramos señal de internet, donde el acompañante se pudiese quedar 24/7 con uno, pero la seguridad pública no da para tanto. Entonces tenemos que tratar de que el dinero que tenemos nos alcance para cubrir la mayor parte de la mayor cantidad posible de población. La salud pública debe cumplir también un criterio de equidad, es decir, que, a ver, no importa el sexo que usted tenga, la raza, su creencia religiosa, inclusive su preferencia sexual o nivel socioeconómico, esto no le puede generar desigualdad. Y finalmente, que la atención debe ser centrada en el paciente. Recordemos que una persona viene no solamente con su enfermedad, sino que también tiene su ideología, sus creencias, sus gustos, su sexualidad y también un contexto que lo acompaña. No es lo mismo atender a un paciente que viene de pronto
de tener altos medios. A ver, es lo mismo atenderlo, pero puede ser que el paciente no reaccione igual dependiendo de su contexto, dependiendo si ha sufrido violencia, si no ha sufrido violencia, si ha tenido acceso a una buena alimentación o no. Entonces, que eso no sea ni criterio de desigualdad, ni que nosotros nos fijemos en esas cosas antes de priorizar la salud del paciente como tal. Ahora bien, les conté un poquito de historia y un poquito de definiciones. Veamos cómo estamos como país. Lo primero es que en el país tenemos un ente rector nacional que es el Ministerio de Salud. En otros lugares existen de pronto 2 o 3 entes y entonces no se sabe cuál realmente es el rector y a quién es el que hay que hacerle caso. Tenemos un sistema de salud universal que es prestado en el sistema público por la Caja Costarricense del Seguro Social, ahora con el apoyo también, bueno, ahora no, de hace un tiempo, del Instituto Nacional de Seguros y su Hospital del Trauma, y tenemos también toda la parte privada. Hay un alto consumo de medicamentos, tanto en la parte pública como en la parte privada. La parte pública, mediada siempre por una receta médica, la parte privada, no necesariamente mediada por una receta médica, y mucho en las manos de recomendación del farmacéutico. Tenemos pacientes polimedicados, que según la literatura que ustedes revisen, podría hacer referencia a más de 3 medicamentos o más de 5. Usualmente se habla a partir de 5 y tenemos personas que son polimedicadas inclusive a muy baja edad. ¿Por qué? Porque antes la gente se diagnosticaba diabetes en los 60, pues cuando tuviera 60 años, 70. Cada vez se va cortando más, por ejemplo, esa brecha y ahora muchas de las personas empezamos a padecer enfermedades crónicas cuando estamos en nuestros 40. Esas enfermedades crónicas que van ganando cada vez terreno, y ahorita vamos a ver algunos datos. Medicamentos que cada vez son más costosos, tanto para los sistemas de seguridad social como, por ejemplo, para el bolsillo del paciente. Tenemos un aumento en la población adulta mayor del país y eso es buenísimo. Ojalá que siempre los veamos como los ven en la cultura oriental, como ese consejo de sabios, como ese grupo de personas que tienen muchísimo que dar y que no por estar siendo adultas mayores de cierta edad, tenemos que recluir, por ejemplo, en un hogar de larga estancia. Un sistema de seguridad social que la gran pregunta del millón es ¿hasta cuándo será sostenible en el tiempo? Y también cómo accedemos a los medicamentos en este país, ¿no? Cuando me puse a buscar también de hitos de la salud pública, encontré una publicación del año 2011 donde participa la antigua ministra de Salud, doña María del Rocío Sáenz, y otros autores. Y encontré algunos hitos que creo que son muy importantes de recordar. Porque, a ver, nos encanta criticar los sistemas de salud o los servicios de salud que tenemos en el país, públicos o privados, pero si esos servicios no existieran, Costa Rica no tendría los índices de mortalidad que tiene, la esperanza de vida al nacer que tenemos en este momento y un sistema de salud tan robusto como el que tenemos, aunque repito, pareciera que el deporte es a veces criticable. Entre 1941 y 1943 se forma o se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, una institución totalmente indispensable en este país. Y si no, vean ustedes lo que pasó ahora con el COVID en otros lugares del mundo que se hizo más evidente, donde si la persona no tenía un seguro que le asegurara una prestación de servicios de salud, pues los pacientes se morían afuera del hospital. Crudísimo lo que estoy contando, pero esto viene pasando desde hace muchos años, pero ahora se hizo más evidente. En 1949 se promulgó un derecho constitucional para trabajadores manuales e intelectuales a la protección contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. En 1956 se amplió la cobertura del seguro social a los familiares de los trabajadores afiliados y por eso es que usualmente los hijos están asegurados por sus padres o inclusive los hijos ya grandes aseguran a sus padres.
Desde 1961, la universalización del seguro a toda la población. Y hoy en día ese sigue siendo una fortaleza enorme. Atender a los pacientes, no importa de dónde vengan, no importa si tienen seguro social, no podemos permitir que se nos mueran afuera de un hospital y posteriormente, si no hay seguro, pues se hará el cobro correspondiente. En 1973, el traspaso de los hospitales de la Junta de Salud a la Caja Costarricense del Seguro Social. En la década de los 70 y los 80, la introducción de la medicina impresa en la medicina mixta, que eso sigue siendo una gran fortaleza también a nivel de país. En 1984, el régimen de asegurados por cuenta del Estado, es decir, una forma de asegurar esa cobertura del seguro social en la población en condición de pobreza. En 1992-93, la reforma del sector salud, y algo que creo yo que es de lo mejor que se ha hecho en este país, que es la implementación de los equipos básicos de atención integral de salud, conocidos como EBAIS. Cuando yo empezaba a estudiar en 1995, los EBAIS apenas llevaban camino recorrido y, por ejemplo, las plazas de farmacéuticos eran casi todas de servicio social, porque no se había creado aún esa necesidad de tener el farmacéutico 24/7. Inclusive algunos hospitales, el segundo y tercer turno no lo manejaba un farmacéutico, sino un técnico. Conforme el tiempo ha ido pasando, en este momento cada vez son menos las plazas disponibles de servicio social para farmacéuticos. ¿Por qué? Porque las plazas ya están cubiertas de manera permanente por un farmacéutico. Y eso es algo que ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Los EBAIS es un baluarte importante de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entre 1997 y 1998, la introducción de lo que se llamó los compromisos de gestión, que era una forma también de evaluar la prestación de servicios en el Seguro Social. Y bueno, más recientemente, hace 16 años, 14 años, un reglamento para la afiliación de los trabajadores independientes. Han pasado más reformas, por supuesto, pero estos eran los hitos, por ejemplo, para la publicación del 2011. Si ustedes ven en Costa Rica, la pirámide poblacional que tenemos cada vez está más angosta abajo. ¿Qué significa eso? Para hacer una pirámide debería tener una forma triangular y así fue durante muchos años. Sin embargo, como cada vez queremos tener menos hijos o del todo no se quieren tener hijos, pues entonces esta base ya va apareciendo en lugar de un triángulo, un rectángulo, ¿sí? Un poquito ensanchado aquí en la población, digamos, económicamente activa, y vemos aquí que a partir de los 60 años, pues igual hay un ensanchamiento. No es un pico totalmente, sino que hay aquí ciertos vestigios de un rectángulo. ¿Y qué significa esto? Que cada vez tenemos más adultos mayores e inclusive nosotros como Costa Rica tenemos una de las llamadas zonas azules donde tenemos poblaciones centenarias. ¿Y para qué les cuento todo esto de la realidad nacional? Porque donde están todas esas poblaciones, ahí es donde entramos nosotros como farmacéuticos a atender. No es que solamente el que tiene 30 años necesita que le expliquemos cómo se usa el medicamento. Al contrario, aquellos con mayor edad probablemente son los que ocupan un refuerzo más importante nuestro para fomentar adherencia, sea porque tenemos problemas de memoria, sea porque nunca nos adaptamos a un esquema terapéutico o porque vivimos solos. Estamos en noviembre, el mes pasado fue el mes del adulto mayor y la Universidad de Costa Rica, utilizando también la información, no solamente de expertos, sino de el segundo informe del estado del adulto mayor del país, sacó algunos titulares con sus respectivas notas y traigo los titulares solamente para que nos hagamos idea de todo por lo que pasa un adulto mayor que nosotros como farmacéuticos podemos ayudarle o bien podemos ayudarle a encontrar a quién derivar o con sus redes de contacto, redes de apoyo para que estén mejor. Vean, por ejemplo, primer titular, el país y su población mayor enfrentan retos económicos que se agravarán a futuro. Señores que viven con una pensión de 180,000 colones en este mundo y en este país con la inflación que tenemos, donde el dinero ya no alcanza. Redes de cuidado por una vida digna con calidad, autodeterminación e integridad de la vejez. Tenemos que promover que los familiares de los adultos mayores estén pendientes de ellos, que no estén en abandono. Voz experta sobre la solvencia de la caja y el desfinanciamiento del seguro de invalidez, vejez y muerte. Repito,
Importantísimo poder asegurar la sostenibilidad del sistema para poder ayudarle a los pacientes. Y esta que me duele profundamente, cuando la palabra sinvergüenza se queda corta, y es la violencia patrimonial. Hijos que abusan de sus padres o sus abuelos para despojarlos de lo que tienen y dejarlos en condición inclusive de habitantes de la calle. La salud mental para las personas adultos mayores, una aspiración con muchos retos. Claro, hay que pensar que una vez que se jubilan o se pensionan, no podemos tener adultos mayores que solamente estén en la casa comiendo y viendo tele y esperando a que les llegue la muerte. No, la salud mental es tan importante para ellos como para nosotros que estamos en adultos medio jóvenes, como para ustedes que son estudiantes, que están en la flor de la vida, que también necesitan salud mental. Déjenme para ver. Ajá. El reto de pensar en ciudades inclusivas. No es posible que por todas las calles haya 1000 huecos que hacen que personas que a lo mejor utilizan bastón se caigan. Y resulta y acontece que no sabemos si nos llegan los servicios de hospitalización porque se cayeron y se quebraron, o si fue al revés, se quebraron por problemas a nivel óseo y se cayeron. Una vejez activa y participativa, el esfuerzo debe fortalecerse, por supuesto, personas que ayuden en todo momento, instituciones o organizaciones. O bien esta última que dice envejecer pero con calidad de vida, un reto para la sociedad costarricense y sus instituciones. Es decir, está muy bien que lleguemos a más de 84, 90, 100 años, pero que esa llegada a esa etapa, si bien es cierto, vamos a tener problemas de salud que nos permiten llegar bien. No a todo paciente diabético hay que cortarle un pie. No a toda persona con hipertensión hay que hacerle diálisis. Me explico, que haya un abordaje y también una prevención desde la óptica de salud pública, desde que se está tan jóvenes como ustedes, para evitar que lleguen a padecer estas enfermedades. En el año 2018, en este informe del estado de situación de la persona adulto mayor, se le preguntó a la gente qué enfermedades tenían. Y vean ustedes que, sin hacer diferenciación entre si eran hombres o mujeres, la primera enfermedad es la hipertensión. Si yo les preguntara a ustedes aquí, los pudiera ver cara a cara, ¿cuántos de ustedes tienen hipertensión? Probablemente la cantidad sería muy baja, si es que hay alguno. Pero si les pregunto cuántos de sus papás tienen hipertensión o sus abuelos tienen hipertensión, probablemente muchos levantarían la mano. Y eso es una herencia que tenemos de las que uno no quiere que le den. Problemas de artrosis, dolor crónico de espalda, diabetes, gastritis o úlceras, enfermedades cardíacas, trastornos del sueño, enfermedades pulmonares incluyendo el asma, trastornos auditivos, tiroides, piel, etc. Entonces, si ustedes ven, son enfermedades múltiples las que atacan a nuestros adultos mayores. Y repito, no necesariamente solamente a los adultos mayores, personas entre los 40 y los 50 cada vez tienen más enfermedades tipo crónico, y lo que ha dejado también en evidencia la epidemia que tuvimos, la pandemia, perdón, por COVID, es que también se desató o tal vez se le puso más cuidado porque ya estaba ahí una epidemia importante de depresión crónica en edades muy jóvenes. Si ustedes ven cómo fue el primer informe en 1997 versus el 2018, la hipertensión hace, ¿cuántos años? 20 años, 39%, actualmente 59%. Esto es enorme. Diabetes, de 16 pasamos a 28. ¿Qué podría estar pasando? Muchísimas cosas, pero probablemente algo que está alterando mucho, aparte de las cosas que no se pueden prevenir, son los estilos de vida no saludables, la alimentación y sedentarismo que tenemos como país. Y eso que tenemos mejor alimentación que, por ejemplo, países como Estados Unidos. Y al final de cuentas, todas estas situaciones, ¿qué es lo que hacen? A que estemos en una sociedad totalmente medicalizada, donde muchas veces los medicamentos lo que tratan es de solventar las necesidades de un paciente. Y como decía aquí esta tira cómica de Mafalda, que adoro Mafalda con toda su naturalidad, pues lo que nos dice es que ahora tratamos de solventar todo con un medicamento. Es decir, el papá de esta chiquita, creo que se llamaba Esperanza, si se llama diferente, me disculpan. No, Libertad se llamaba. Libertad decía, mi papá fue a buscar al médico para ver si le daba unas píldoras contra el cansancio, la intranquilidad, la preocupación, el nerviosismo, el desequilibrio y la ansiedad, o sea, contra el estrés,
aparte de todo lo demás. Pero el médico le dijo que no, que todavía no se había inventado nada para eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde si nos duele algo, tomamos un medicamento. Si está inflamado, tomamos un medicamento. Si queremos bajar de peso, tomamos un medicamento. Si queremos aumentar de peso, consumimos un medicamento o un suplemento. Es decir, prácticamente todo lo queremos tratar con un medicamento. Y bueno, para eso están, para utilizarse. Pero, ¿qué tantas de esas enfermedades podríamos haber prevenido? Y donde el farmacéutico entraría importantemente a trabajar junto con el resto del personal médico. Recordemos que un medicamento, en principio, cura o enlentece las enfermedades y mejora la calidad de vida de sus pacientes, pero repito, en principio. Pongo el ejemplo más claro, quimioterapia. Nos aleja más del final que nadie quiere escuchar, pero no mejora la calidad de vida del paciente por sus efectos adversos. Y recordemos que todo medicamento tiene una cadena terapéutica que seguir. Es decir, hay un diagnóstico, hay una prescripción de un medicamento, hay una dispensación, posteriormente está la administración, el uso de ese medicamento y deberíamos dar seguimiento también para verificar que sea necesario, efectivo y seguro. Pero al mismo tiempo, ese medicamento, antes de llegar de las manos de un farmacéutico al paciente, ha tenido que pasar por investigación y desarrollo, por manufactura, por almacenamiento y la prescripción, dispensación y utilización. ¿Y quiénes hacen toda esta parte? Igualmente los farmacéuticos, quienes trabajan en investigación y desarrollo, quienes trabajan en toda la parte de producción industrial, quienes trabajan en registros de medicamentos y evidentemente quienes los custodian, por ejemplo, de una distribuidora a una farmacia y de una farmacia al paciente, ¿no? Y al final de cuentas, no es que toda nuestra labor gira en torno al medicamento, pero lo que sí es cierto es que lo ideal sería que todo medicamento entre en contacto con un paciente a través de un farmacéutico. Y bueno, ahí hay mucha tela que cortar, por ejemplo, en los lugares que se venden los medicamentos de libre venta, que no necesariamente son farmacias de comunidad. Y algo que mencioné anteriormente, ¿cómo está el acceso a medicamentos en Costa Rica? Bueno, en el mundo entero, pero en este caso particular tenemos, el acceso a través de prescripción médica, de libre venta en cualquier lugar, y nosotros aún no lo tenemos, exceptuando un medicamento que es el levonorgestrel para uso de anticoncepción de emergencia, que oficialmente se reconoce como un medicamento de indicación farmacéutica. Es el farmacéutico el que lo va a indicar. En otros países está listado enorme, ya existe. Y esa foto, lo que creo que nos evoca es precisamente la respuesta a esta pregunta. ¿Qué podría salir mal al usar un medicamento? Imagínese que usted vaya por una carretera de este tipo en un carro sin frenos, o que usted no sepa manejar. Tiene el carro, a lo mejor carro último modelo, eléctrico, lo que usted quiera, pero por esa carretera, sin los conocimientos, sin frenos y ojalá lloviendo, la cosa puede terminar en una catástrofe. Y eso podría pasar con los medicamentos si además de todo el proceso de producción y fabricación y demás, los farmacéuticos no estamos pendientes de ellos. Pues claramente hay un concepto que es muy, muy importante, que es el concepto de atención farmacéutica, que son todas aquellas actividades que son hechas por el farmacéutico dirigidos al paciente, como por ejemplo la dispensación, la consulta de indicación farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico que lo vamos a hacer en conjunto con el paciente y si es del caso con otros profesionales de salud, la farmacovigilancia tan importante y uno de los temas que vamos a desarrollar esta semana con mayor propiedad va a ser la educación sanitaria, la información de medicamentos y las preparaciones magistrales. Es decir, vender un producto tal cual no es atención farmacéutica, aunque lo venda el farmacéutico. Tiene que haber una serie de consultas o de preguntas que le hagamos a los pacientes para poder atender sus necesidades de mejor manera. Y bueno, como el paciente es el centro, tenemos que recordar que dependiendo de dónde leamos la información, se le va a llamar atención farmacéutica, en otro lado se le va a llamar farmacia asistencial y en otros lugares servicios profesionales farmacéuticos. Pero no importa el nombre que tenga, lo que hay que recordar es que el paciente siempre va a ser el centro de esa atención, de esa prestación de servicio. ¿Y dónde puedo desarrollar yo la atención farmacéutica? Durante mucho tiempo se dijo que solamente en hospitales. Después se cambió el chip y se dijo que solamente en farmacias de comunidad. Una cosa muy buena de esta profesión es que nosotros podemos ejercer en diferentes lugares y si pensamos siempre en el paciente, estamos pensando siempre en la atención farmacéutica.
porque nada hago yo dando un servicio de dispensación exquisito, con toda una serie de rotulación perfecta, inclusive para pacientes con necesidades especiales, o hacer el pastillero más cool que puede haber para el paciente, que si el medicamento que yo le estoy dando no es efectivo y no es seguro y además tampoco es de calidad, no hacemos nada. O sea, desde la investigación y desarrollo hasta el uso de ese medicamento. ¿Y quiénes reciben esos beneficios? Pues evidentemente el paciente y su red de apoyo, los sistemas de salud para descongestionar un poco los servicios de emergencias, porque muchas cosas las podemos atajar en las farmacias, y los farmacéuticos por nuestra reprofesionalización. ¿Qué ocupamos para hacer atención farmacéutica? Todo esto que ven aquí. A ver, ya un farmacéutico graduado, conociendo todo lo que tiene que conocer de farmacoterapia y fisiopatología, lo que necesita es una buena actitud, necesita fuentes de información, necesita ética y moral, como en cualquier otro trabajo, pero sobre todo necesita mucha responsabilidad. Y mencionarles experiencias exitosas de atención farmacéutica tal vez pueda ser redundante, pero me voy a permitir enseñar 3 muy puntuales. Una, por ejemplo, lo que se hace desde el Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica, que no sé si todos lo conocen o no, si no lo conocen se los presento, y si ya lo conocen, pues que recuerden un poquito lo que se hace, que es el CIMED, que existe desde 1983. Se da consulta, y no es consulta médica, es consulta farmacéutica, tanto a los pacientes como a colegas que de pronto tienen dudas sobre la efectividad, sobre las reacciones adversas, sobre las dosis, vías de administración de algún medicamento. Se elaboran recursos informativos, se da educación a pacientes de todas las formas que se puedan imaginar. Ya lo último es a través de podcasts, de charlas virtuales, que algo bueno nos dejó la pandemia también. Lo hacemos a través de radio, a través de charlas y demás. La actualización profesional, las actividades de farmacovigilancia, de seguimiento, el trabajo con asociaciones de pacientes o ferias de salud a lo largo y ancho del país, cursos virtuales como uno que tenemos en este momento en ejecución de atención farmacéutica en paciente con enfermedad renal, la asesoría de entidades nacionales y diferentes temáticas, la atención de poblaciones con necesidades específicas, incluyendo aquellas personas sordas o no videntes, y toda la parte de investigación y docencia. Si pensamos, por ejemplo, de actividades de atención farmacéutica que se fomentan a través de un posgrado, como la maestría en atención farmacéutica, este es uno de los trabajos más lindos que se ha hecho y más útil, que es de la doctora Rocío Mora Vicarioli, donde se crearon y validaron pictogramas para población indígena. Y vean, por ejemplo, ustedes, una versión original a una versión modificada o final, donde tal vez la población no se identificaba con la versión original, inclusive por su vestimenta o por su peinado. O por ejemplo esto, donde la persona se va a identificar más si el dibujo que ve de la paciente tiene botas de hule a que si tiene tenis, porque los identifica más con su realidad. O por ejemplo esta otra investigación del doctor Alfonso Pereira, que lo que quiso fue identificar las enfermedades por las cuales se consultaba más en las farmacias y que finalizaban en indicación farmacéutica. Y aquí lo que más salió pues fue enfermedades del sistema respiratorio, sistema digestivo y dolor. Entonces, si ustedes ven, en realidad son muchas las actividades que se hacen. Y bueno, no puedo dejar de lado jamás las actividades de atención farmacéutica de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde hay una política de atención farmacéutica y se desarrollan algunas actividades como las que pueden ver abajo. Se hacen actividades de atención en enfermedades crónicas no infecciosas, en las infecciosas, pacientes que utilizan medicamentos específicos como por ejemplo la clozapina, o poblaciones vulnerables como aquellas que son víctimas de agresión sexual, personas con trasplante renal o cuidados paliativos. ¿Por qué la charla decía el farmacéutico y la transdisciplinariedad? Porque resulta y acontece que nosotros tenemos la opción, la necesidad y casi que creo que la obligación de trabajar con otros profesionales, no solamente los de salud. ¿Por qué? Porque una transdisciplinaridad o la transdisciplina lo que busca es que dos campos diferentes o dos áreas distintas se entrelacen para solventar un conflicto como un todo, es decir, un problema. Tenemos enfermedades que a veces no solamente requieren tratamiento, requieren algo
más, tratamiento medicamentoso, perdón, y al combinarnos con otros podemos entenderlo. Y aquí solo algunas de las carreras con las que podemos interactuar. Les pongo el caso. Por ejemplo, ahora con lo que pasó con el COVID y toda la investigación que se estaba haciendo, por ejemplo, para pruebas diagnósticas en el país, se trabajó de la mano farmacia con biología, química y matemática y estadística, para ir haciendo modelos de predicción para ver dónde podríamos probar o no probar valga la redundancia, las pruebas que se estaban haciendo. Personas que no se toman los medicamentos por X factor, algo que no sabemos qué es, a lo mejor es su entorno, y los colegas de trabajo social o con antropología nos podrían ayudar a darle en el clavo. Los derechos de la salud, qué mejor que trabajarlos con personas de derecho. Cómo mejorar procesos, sea en un hospital, en una clínica, en una industria. No hay nada mejor que los ingenieros industriales para esto. Toda el área de la farmacoeconomía, por supuesto que trabajar con personas de economía. Todo lo que tiene que ver con la educación para pacientes. La gente de diseño gráfico, de comunicación colectiva son increíbles, lo mismo que los de lenguas modernas cuando pensamos en personas que no hablan español. Todas las apps y las páginas web que queremos crear para educar a los pacientes. Computación e informática al mismo tiempo de administración de empresas. Cuando queremos entender un poco más de las políticas de salud y sobre todo queremos llegarle de una mejor manera al ente rector, ciencias políticas. La adecuación que tenemos que hacer de los recursos, por ejemplo, para personas sordas o no videntes, la Escuela de Orientación y Educación Especial. Y no se me queda de lado la Escuela de Artes o la Facultad de Artes, pensando en todo el aporte que el arte le puede dar a la salud de una persona. Recordemos que salud no solamente es ausencia de enfermedad. Y ahí se me quedaron por fuera más profesiones. Estas son algunas donde podemos interactuar todos los días, no solamente en un proyecto específico, sino en nuestro quehacer. Pueden participar en investigación y desarrollo, pueden participar en estudios clínicos conjuntamente con esas profesiones, en análisis de medicamentos, en el control y aseguramiento de la calidad, en el registro sanitario y en la atención farmacéutica. Es decir, no solamente es para ayudar dentro de una facultad o dentro del colegio farmacéutico, sino en diferentes lugares del quehacer farmacéutico. Y ya para ir finalizando, el mensaje que les quiero dejar es que la salud pública siempre nos va a necesitar, por más tecnología, que va a ser otro tema que vamos a abordar, si no me equivoco, el día de mañana con el doctor Luis Carlos. Por más tecnología que haya, por más robots que nos puedan asistir en una farmacia o la consulta que se maneja de manera virtual ahora, el mundo siempre va a ocupar los farmacéuticos. A ver, el mejor ejemplo y más reciente, la pandemia por el coronavirus, ya no pude decir, el coronavirus, la pandemia por COVID-19, sacó todo lo mejor que había en la profesión farmacéutica, aquí en este país, en el mundo. Hace 2 meses fue el Congreso Mundial de la FIP, que se llevó a cabo en España, y una de las cosas que se hizo fue darle gracias a todos los farmacéuticos que estuvieron al pie del cañón, y no solamente atendiendo en las farmacias de comunidad, en las farmacias de hospital, todos los que estaban investigando para ver si los medicamentos ya disponibles servían para, o qué molécula nueva se podía inventar, y todos los que seguimos formando estudiantes como ustedes, que hoy en día puede ser que estén a punto de graduarse y que no vieron su educación truncada por una pandemia. En los últimos años tuvimos muchísimas alertas de pandemia. Recuerdo cuando estaba la gripe aviar en el 2005 y salían imágenes como esas que ustedes están viendo aquí. Todo el mundo en contra de las gallinas y los gallos porque podían transmitir la gripe aviar. O por ejemplo, cuando tuvimos el temor en el 2014 por el ébola, ¿sí? O en el 2015 por el virus Zika, transmitido también por el Aedes aegypti. Es decir, enfermedades o alertas sanitarias que tuvimos. Y si nos pensamos en las últimas 5 pandemias de pronto más letales, hubo una en el año 541-542 que se llamaba la plaga de Justiniano, que tenía que ver con enfermedades transmitidas por ratas, entre 25 y 50 millones de muertes. La peste negra, en los años 1300, entre 75 y 200 millones de muertes. La viruela, 56 millones de muertes en 1520. Fue una pandemia devastadora.
Y vean, con alta tasa de mortalidad, especialmente entre niños y bebés. La gripe española hace un siglo, entre 40 y 50 millones de muertes. Y una pandemia que tenemos actualmente que a la gente no se le puede olvidar nunca, que es la del VIH-Sida, desde el 81 que se descubrió el virus tal cual, donde lamentablemente tenemos entre 25 y 35 millones de muertes y aproximadamente 36, 38 millones de pacientes con la enfermedad activa. A raíz de la pandemia con el COVID, esta publicación salió en un periódico español y me pareció súper importante cerrar con esto. Hay necesidades en la actualidad, sí, como por ejemplo que ya hay una primera vacuna contra la malaria que ya está aprobada y vienen otras por llegar. ¿Quién va a aplicar esas vacunas? Enfermería, medicina, por supuesto, pero también los farmacéuticos, y Costa Rica es líder en esto. En otros países europeos todavía están pensando si el farmacéutico puede o no puede poner la vacuna contra la influenza. Nosotros lo hacemos desde siempre. O por ejemplo, este nuevo plan para acabar con enfermedades tropicales olvidadas para otras latitudes, para nosotros no. Para nosotros sigue siendo importante el dengue, la lepra, la leishmaniasis, la filariasis, siguen siendo importantes, en otros lugares no lo ven. O por ejemplo este compromiso, Iberoamérica se compromete con la eliminación del Chagas congénito. Bueno, tenemos en el país Chagas también. O sea, todas las personas que tienen que darle educación a estos pacientes, vamos a hacer nosotros también como farmacéuticos. O vean, por ejemplo, esto que me pareció una noticia formidable. Un tratamiento experimental logra la remisión completa de un cáncer en 18 pacientes sin alternativa. Es decir, ya no había nada más que hacer y lograron remisión. Y el cáncer es aún una batalla que no hemos logrado superar y que solo quienes lamentablemente hemos tenido que vivir esto con algún familiar, conocemos un poco más allá de los efectos adversos de la quimio que están en cualquier base de datos de farmacia, que vivimos como familiares, lo que significa tener una persona con cáncer en casa. O por ejemplo esta otra, la identificación de una de las causas del Parkinson abre la puerta a nuevos tratamientos. Enfermedades donde todavía no hemos ganado la lucha y donde hay un deterioro no solamente para el paciente, sino para todo su entorno. En este segundo informe del estado de situación de la persona adulta mayor, el doctor Fernando Morales, que fue director del Hospital de Geriatría por muchos años, actualmente decano de la Facultad de Medicina, decía que es toda una pirámide lo que necesitan las personas de atención en adulta mayor. La enfermedad aguda, la enfermedad crónica, la enfermedad detectada, el mantenimiento de la salud, pero sobre todo la promoción y prevención de la salud. Es que no solamente le toca a los que estudian salud pública, nos toca a todos los que estudiamos salud atacar o más bien ayudar en esa promoción y prevención. Aunque sea algo tan simple como recordarle a las personas, por ejemplo, la necesidad de moverse de alguna forma, sin necesidad de que vayan a hacer el Ironman, esto se convierte en una acción de salud pública importante. Y si ustedes ven este esquema que de pronto está un poco complejo para hacer lunes, 8 de la noche casi, el Hospital Nacional de Geriatría valora a los pacientes, los puede internar, pero los va a mandar a la comunidad. Y puede ser en el área de salud donde hay un EVAIS que nosotros entremos, o puede ser a hospitales de segundo nivel donde vamos a estar, o puede ser a nivel domiciliar en la casa, o en un centro diurno, o en un centro de larga estancia. Quiero que esta sea la idea final que nos llevemos. Y es que es cierto, la idea es que todo medicamento entre en contacto con un paciente a través de un farmacéutico, pero tenemos que recordar que hay 4 factores súper importantes. Primero, que hay un contexto determinado. No es lo mismo pensar en dar servicios de salud en Costa Rica que en este momento, por poner un caso, en Venezuela, o tal vez sí. No es lo mismo dar una atención de salud a las personas que vivimos en este país que aquellas que están en este momento en Ucrania. Ahí sí definitivamente no es igual. Ocupamos hacerlo en conjuntos con otros profesionales, primero porque ni la ley nos faculta para hacer todo, ni los conocimientos que tenemos nos alcanzan para absolutamente todo. Zapatero es su zapato. Es importante identificar la red de cuidado de ese paciente, que no necesariamente es familia. Y también hay que recordar que hay un sistema nacional de salud
que está sobre todo encabezado por un sistema público muy robusto, pero también un sistema privado donde nosotros podemos entrar a interactuar. Y nada, pues esa era esta primera charla y estas primeras ideas que queríamos compartir con ustedes, sobre todo, como les digo, haciendo una reflexión, ya que se terminen de apoderar de lo que ustedes están estudiando. Yo sé que decirles esto a un 7 de noviembre, cuando todo el mundo está agotado, cuando el semestre o el cuatrimestre ya nos pesa a ustedes y a nosotros también como docentes, pero sobre todo a ustedes, de pronto es mucho pedir a la patria, pero hay que enamorarse de lo que uno está estudiando. Y si por A o por B, ese amor a veces pasa por etapas de desamor porque ya no quiero nada y porque estoy cansado, que recordemos que el papel de los farmacéuticos es vital para el sistema de salud de un país y de la población. Muchísimas gracias. Y quedo totalmente abierta a las consultas que puedan haber o a los comentarios. Y si hay alguna pregunta y la puedo contestar, pues con muchísimo gusto para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Victoria Hall por su ponencia. Excelente tema, doctora, felicidades. A los chicos en el chat, si están interesados en alguna pregunta, pueden hacerla a través de ese medio o pueden levantar la mano y consultarle a la doctora. Agradecemos los comentarios que también nos puedan hacer. Solamente para hacer mención, doctora Quiroz, tenemos personas que nos están acompañando de Argentina, también de El Salvador. Creo que esto también es de Argentina. Otro más de Argentina, pues qué bien, qué dicha que nos pueden acompañar. Y bueno, genial, aquí tenemos también una persona que nos dice, los acompaño desde la UNIBE. Genial, que no se diga que no había estudiantes costarricenses acá. Exactamente. Les pedimos con todo respeto a todos los asistentes de la charla que puedan llenar la encuesta, por favor. Entonces, ahí les colocamos el código QR para que lo puedan escanear y evalúen esta presentación. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí también otra persona de la Universidad Latina que nos está reportando sintonía, como dicen los locutores de radio. Y hay una pregunta que hay aquí, que no sé si la puedo leer y de una vez contestarla, doctora Quiroz. Sí, sí, claro, claro. Perfecto. Dice, ¿qué tipo de cursos virtuales está realizando el CIMED? A ver, nosotros tratamos de mantener cursos sobre diferentes temáticas. En este momento se está realizando uno de atención farmacéutica, vamos por la tercera semana, específicamente en pacientes con problemas renales. Y si la memoria no me falla, empezamos uno en agosto, pero ahorita no recuerdo si ya terminó o no, que es sobre farmacovigilancia, que lo estamos dando todos los años. Prontamente viene uno nuevamente sobre conceptos básicos de atención farmacéutica, específicamente en seguimiento farmacoterapéutico. Y a veces no damos cursos, sino que en otras ocasiones lo que hacemos son charlas informativas. Entonces, por ejemplo, ahorita hay un podcast que está en Spotify, que de hecho se anunció en redes sociales, me parece que el día de hoy, donde hablamos de farmacodependencia. Entonces, eso es pensando, digamos, en estudiantes o en profesionales farmacéuticos, pero si lo vemos también en pacientes, pues hay información que se da, inclusive por programas de radio, donde con todo gusto atendemos como las dudas más puntuales que puedan tener los pacientes. Doctora, por ahí hay otra consulta. Déjeme ver. Okay, aquí me están preguntando que dónde se puede inscribir en el curso de farmacovigilancia. Yo lo que les recomendaría es que puedan escribir a este correo electrónico, que ya les voy a copiar aquí en el chat, para que con todo gusto pregunten cuándo se vuelve a abrir, porque ahorita en este momento no me acuerdo yo en cuándo. Entonces ahí está el número, el correo, que es cimed.inifar@ucr.ac.cr. A ver, y aquí tenemos otra que nos dice, ¿cuál es uno de los mayores retos que afrontan como farmacéuticos actualmente en Costa Rica? A ver, yo creo que no es un reto solo como farmacéuticos, sino como país completo, todo lo que tiene que ver con precios de medicamentos. Porque, a ver, como los salarios en muchas ocasiones están congelados, y ahorita va a entrar también una ley de empleo público para todos los que trabajamos en el sector público, que no va a permitir crecimiento salarial, eso hace, y también la parte de pensiones, eso hace que las personas estén buscando siempre, pues,
el lugar donde adquieran más baratos sus medicamentos. Y resulta que el país no tiene una fijación de precios como si hay en otros lugares. El que tengo más ahorita en la mente, por ejemplo, es El Salvador, que tiene una ley que da los precios máximo tope para cada medicamento, por ejemplo, en el sector privado. ¿Y por qué digo que es un reto? Porque entonces en muchas ocasiones el paciente no le importa dónde compre el medicamento, si el farmacéutico le va a dar un buen consejo o no, sino que lo que anda buscando es un descuento, como si estuviera comprando zapatos, carteras, vestidos o comida. Entonces yo creo que es un gran reto hacerle ver a los pacientes que si bien es cierto el precio del medicamento como cualquier otro bien es importante, lo más importante es ese servicio y ese acompañamiento que debe dar el profesional. Me parece que ese es uno de los retos. Y el otro reto que creo muy importante, pero creo que no solamente a nivel de Costa Rica, sino del mundo entero, es el no ver la tecnología como competencia. Es decir, la tecnología es un aliado de la labor que nosotros hacemos. Pero, por ejemplo, si nos, o sea, a ver, todo el mundo tiene aquí en este celular o en cualquiera que se tenga la información a mano. Entonces, ¿qué beneficio nos va a aportar el farmacéutico? ¿Qué va? El aparato no nos va a decir todo lo que queremos escuchar o nos puede dar información equivocada. Entonces, es recordar que nosotros utilizaríamos ¿cómo se llama? La tecnología como un aliado y no como una competencia. Yo creo que esos son dos grandes retos que tenemos. Y bueno, por otro lado, otro que también es a nivel de país, es el asunto de la bioequivalencia. En lugares, por ejemplo, en latitudes europeas, cuando el paciente va a comprar un medicamento, le dan la marca tal y consigue un genérico que sí es genérico, es decir, no solamente es copia, sino que ya está demostrada su bioequivalencia, el paciente lo puede comprar más tranquilamente. Costa Rica hasta ahora está empezando con una lista, bueno, hasta ahora no, la tiene desde hace rato, pero ahora está más amplia, donde ya se dice, este es el producto original y entonces este otro es el que es un equivalente terapéutico. Entonces, ese es un gran reto porque necesitamos fortalecer la bioequivalencia muchísimo más de lo que ya la tenemos. Perdón si me extendí en la respuesta. Doctora, por ahí te consultan que cómo nos organizamos en el país al principio de la emergencia pandemia a nivel del sector farmacéutico. Okay. Bueno, tal vez Yajaira podría inclusive ampliar un poco más, siendo que ella trabaja en el colegio, pero lo que sí es cierto es que a pesar de todas las restricciones que habían, por ejemplo, para comercio, siempre se dijo, hospitales y farmacias se mantienen al pie del cañón, no cierran, y la primera cosa fue también en material de protección. Entonces, por ejemplo, todavía ahorita en las farmacias, todavía mucha gente utiliza la mascarilla, aunque ya no es obligatorio, por ejemplo, utilizarla en otros lugares. Pero la farmacia sigue siendo un lugar de ¿cómo se llama? De utilización de medidas de protección. A través de las universidades y del Colegio Farmacéutico se lanzó muchísima información para tratar de educar a los farmacéuticos o capacitarlos porque estábamos ante un virus que no se conocía nada. Recordemos que en la Semana Santa del 2020 todos estábamos encerrados en la casa, y conforme fuimos conociendo más se fueron aperturando, digamos, relajando un poco las medidas de ¿cómo se llama? De esto, de cuando nos encierran, de aislamiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, a nivel privado estaba toda esta capacitación y a nivel público, además de la capacitación también propia del colegio de las universidades, la Caja Costarricense del Seguro Social hizo guías que lo que hicieron fue permitir que la gente, los profesionales en salud, estuvieran al dedillo y al día con toda la información. Entonces, le pongo un caso. Hospitales que tuvieron una avalancha, por ejemplo, de recetas médicas y que de un pronto a otro se dejó de dispensar lo crónico o se dispensaba un poco más lento para darle prioridad a los tratamientos contra COVID. Entonces hubo toda una organización a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y en la parte, por ejemplo, de industria, lo que se hizo fue que la producción se mantuvo con el personal presente, pero también se implementó el teletrabajo como en otras instancias, de forma que pudiese seguirse avanzando, digamos, en el trabajo. Y finalmente, la academia, pues todas las universidades tuvimos que hacer un esfuerzo titánico porque nuestras carreras fueron pensadas para la presencialidad, no para la virtualidad. Y entonces fue una semana, 2 semanas de tiempo como para acomodarse y empezar nuevamente
con las lecciones de manera virtual. Entonces, sí fue todo un reto, pero como yo les digo a mis estudiantes, si vuelve otra vez otra pandemia de este tipo, uy, la vamos a saber llevar muchísimo mejor, porque como dicen popularmente, ya pasamos por donde se asustan, ya se sabe qué es lo que hay que hacer, no es volver a empezar de cero. Doctora, por ahí hay otra consulta de Catherine González que dice qué tan cierto es que los farmacéuticos estaremos prescribiendo. Totalmente. A ver, no nos dejemos, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Lo que nosotros llamamos indicación farmacéutica, que aquí en el país se le dice recomendación farmacéutica, no es más que la prescripción. Es decir, la ley no nos autoriza, pero eso sucede. Se los pongo así tan simple. Llega un paciente con dolor de cabeza a la farmacia, ya tomó naproxeno, ya tomó ibuprofeno, ya tomó acetaminofén, que son los de libre venta. Si quisiéramos que el paciente utilice diclofenaco o, por ejemplo, desketoprofeno, según la ley, debería estar prescrita por un médico. En la práctica, el farmacéutico le hará una serie de preguntas, espero yo, a los pacientes, por lo menos para preguntarles si es hipertenso o no es hipertenso, cómo anda la presión arterial, ¿verdad? Para no equivocarnos con una INE, le vamos a mandar Voltaren, Verifen o cualquiera de las marcas del diclofenaco, lo mismo que Enantium y cualquier otra del desketoprofeno. Entonces, ¿por qué yo mencioné antes la lista que habían 3 formas de accesar a los medicamentos? Por prescripción médica, por OTC o BTC. Porque esta lista BTC es la lista que en inglés se le llama Behind the Counter y es también llamada Pharmacies Only. Es decir, que solamente no, pero los médicos lo pueden hacer también, pero no se podría vender sin receta médica, sino que yo como farmacéutico lo podría prescribir, lo podría recomendar. Y para cerrar finalmente la idea, recordemos que cuando en el país se autorizó la anticoncepción de emergencia, en el decreto de autorización del levonorgestrel de 1.5 miligramos, lo que dice es que será indicado por un farmacéutico. Creo que la palabra prescripción podría generar mucho problema con los prescriptores autorizados por la ley, pero llámenle como le quieran llamar, es una indicación farmacéutica y por eso tenemos que hacer muchas preguntas, porque no es nada más de, si usted tiene un dolor, aquí está el medicamento, pasa a la caja y pague, sino que necesitaríamos saber muchas cosas más para poder hacer una indicación o una recomendación farmacéutica totalmente responsable. Bueno, creo que muchísimas gracias por todas las respuestas. Ahí los muchachos te están anotando deditos de gracias por aclarar todas las dudas. Me parece que hasta aquí llegan las preguntas. Agradecemos a la doctora nuevamente por su excelente presentación y queremos recordarles la actividad de mañana martes mediante 7 de la noche con el doctor Luis Carlos Monge, ¿verdad? Para que nos puedan acompañar a través de este mismo enlace. Sin más por el momento, pues quisiéramos agradecerles la compañía. Buenas noches a todos y esperamos que nos hayan cooperado con la evaluación en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y ojalá que nos puedan acompañar toda esta semana y que nos recomienden cómo es a los demás compañeros. Estas actividades, como repito, son hechos para ustedes y esperamos que sea de mucha utilidad. Muy buenas noches.